Yo no puedo ver en otro lo que no hay en mí. Esa es la paradoja del espejo. Un espacio creado para ver lo que no se ve. Y hacer consciente lo inconsciente. Yo me llamo Steve. Y yo Oli, y desde este espacio nos adentraremos en ese reflejo para reparar, sanar y crecer. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola. Bienvenidas todas a este episodio. Este va a ser un episodio de 2 partes, en realidad. Vamos a estar tocando lo que son los 4 pilares del amor propio. Sí, un tema bien interesante. De hecho, el día de hoy vamos a hablar sobre el autoconocimiento y el autocuidado. Así es. Entonces, vamos a empezar con esos 2 hoy. En 15 días, en realidad, vamos a tener la segunda parte, así que espérenla. Y creo que podemos arrancar con el autocuidado, Oli. Sí, me parece que sí. En realidad creo que es un concepto muy interesante porque ahorita se habla muchísimo de amor propio y creo que, y voy a decir esto desde mi experiencia personal, nadie sabe qué es el amor propio. Entonces, el autocuidado es como ese peldañito que podemos dar para empezar a gestar ese amor propio, porque yo no puedo apreciar algo si no lo cuido y viceversa, yo no puedo cuidar algo si no lo aprecio. Entonces, empezar el autocuidado, que es un concepto muy subjetivo, depende mucho de cada uno de nosotros, pues creo que es importantísimo para empezar a querernos un poquito. Y es vacilón porque se habla mucho del amor propio y escuchamos podcasts, escuchamos psicólogos, escuchamos en la televisión N cantidad de mensajes bombardeándonos diciendo que debemos tener amor propio. Sin embargo, y vos lo decías ahorita, realmente no sabemos cómo podemos obtener ese amor propio o realmente qué es amor propio. Y por lo menos a mí en experiencia personal es súper complicado, me ha costado un montón. No digo que esté ahí, sí estoy tratando de ser más consciente para trabajar en ello, pero realmente el autocuidado es ese primer pasito que podemos empezar a dar para poder empezar a gustarnos a nosotros mismos, porque incluso uno de los arranques ahí o los primeros pasos es cómo me gusto a mí y podemos ver que a nivel general la gran mayoría, e incluso yo he estado ahí, no me gusta quién soy, no me gusta lo que veo y entonces como no me gusta eso, pues simplemente me abandono a mí mismo. Exacto, el autoabandono, eso es súper importante porque, de nuevo, tal vez desmenuzarlo un poquito más, el autocuidado también suena como muy complicado, como eso de empezar a cuidarme. Antes me cuidaban mis padres o mis cuidadores, antes me cuidaban mis profesores, pero entonces ahora llega un punto donde yo debo asumir esa responsabilidad. ¿Y cómo hago ese autocuidado? Pues a través de hábitos. Eso sería como el peldaño más pequeñito aún. Entonces, hábitos que voy sosteniendo en el tiempo de autocuidado, de preocuparme por mí, de responsabilizarme por mí para después llegar a ese amor propio que parece ser como tan lejano, como la olla de oro al final del arco iris. A veces suena como un concepto tan difícil de alcanzar. Entonces, eso de no abandonarse, de comprometerse con uno, aunque sea a una cosita. Eso puede verse diferente para cada persona. En mi caso personal, por ejemplo, el autocuidado es la actividad física. Para mí es importantísimo realizar actividad física varias veces por semana, pero también el autocuidado es dormir, porque yo en lo personal me lleno de muchas actividades y a veces mi cuerpo ya me lo pide. El otro día me pasó que tenía la agenda llenísima, según yo, y estaba en el trabajo y me invadió este cansancio que yo decía, qué raro, pero si yo dormí anoche bien y todo, y tuve que llegar a la casa literalmente a ponerme pijama, un martes fue, todavía me acuerdo, y ponerme pijama y meterme a la cama y nada más estar, ni siquiera era dormir, no era leer, no era estudiar, no era nada de las cosas que según yo iba a hacer, y eso es parte del autocuidado, porque no me escuché que ya estaba mi tanque de energía vacío. Y entonces es ahí, ¿verdad? Es ahí donde puede ser diferente para cada quien. ¿Cuáles son algunas cosas que vos haces de autocuidado? De hecho, ahorita que estabas comentando todo eso de empezar a quebrarlo en pedacitos, se me vino a la cabeza un poco lo que me toca a mí vivir en el día a día en el trabajo. Yo trabajo con proyectos en la parte tecnológica y trabajamos mucho con la metodología Agile, que eso justamente lo que hace es nada más. Tenemos un proyecto grande, siempre, por lo menos en mi experiencia, lo que más cuesta al inicio es
como el problema es tan grande, ¿cómo hago para entrarle? ¿Cómo hago para arrancar? Entonces realmente igual con todo esto del amor propio, ¿cómo hago para empezar realmente con el amor propio? Porque muy bonito el concepto, pero la práctica siempre se vuelve un dolor de cabeza. Y ahí justamente lo que trata es empezar a partir los entregables en cosas pequeñas. Y ahorita el autocuidado es justamente partir ese amor propio en un pedacito que es aprende a gustarse con el autocuidado. Y ahora voy a partir ese autocuidado en pequeñas tareas que me van a ayudar a llegar a gustarme. A mí me pasó mucho en pandemia y creo que ya lo había mencionado en unos episodios anteriores. La pandemia me dio durísimo. Yo me abandoné mucho a mí mismo, dejé de ser quien era, no me gustaba y me di cuenta incluso que me había dejado de ver en el espejo. O sea, inconscientemente ya no me veía en el espejo porque no me gustaba lo que veía. Y algo que surgió ahí en ese momento fue empezar a pintarme las uñas. Yo no me di cuenta, yo pensé que en algún momento lo hacía como para hacer challenge al status quo y esto y lo otro, pero en realidad para mí el empezar a pintarme las uñas llegó un momento donde yo simplemente tal vez estaba en un momento tan neutro en mi vida que las manos están siempre cerca de mi cara, entonces volví a ver hacia las manos, veo mis uñas y veo algún color y eso lo que me daba me traía otra vez alegría y vida en un momento en el que no estaba teniendo ni alegría ni vida conmigo mismo. Claro. Entonces creo que al final han sido cositas o diferentes elementos que me han ayudado a poder entender que poco a poco, y de hecho fue muy poco a poco, porque empecé solamente con el poder pintarme las uñas hasta que me di cuenta que no me gustaba. A mí mismo empecé ya con otras cosas, por ejemplo, mensajitos en el espejo que me reafirmen lo mucho que me gusto. Tener un viernes, por ejemplo, de self-care, donde entonces me puse una mascarilla, tal vez puse una copita de vino y empecé como a tener ese espacio conmigo mismo. O algo más que descubrí también hace poco, como me gusta todo eso del teatro y cantar, estuvimos en un espacio para mediados de este año donde tuvimos muchas presentaciones, muchos conciertos. Y como es en teatro, pues normalmente el maquillaje en teatro tiene que ser súper fuerte. Yo en la vida me había maquillado, entonces no sabía cómo hacerlo. Y como yo quería, evidentemente, pues llegar y salir súper bien en el teatro y que me vean bonito y demás, entonces empecé aquí en mi casa a practicar. Y me di cuenta que tener un espacio en el cual simplemente yo estaba practicando con los brochas, con los colores, era simplemente un momento en el que yo estaba conectando conmigo mismo, donde me estaba entendiendo a mi cuerpo, por lo menos por fuera, porque esto ya se vuelve muy físico. Pero era ese espacio donde estaba conmigo y ya estaba empezando a quererme, a gustarme, ya me veía en el espejo diferente, ya entonces otra vez veía, incluso sentía como una luz muy distinta conmigo mismo, porque esas pequeñas tareitas que tal vez al inicio costó mucho y tal vez era solamente las uñas al inicio, o tal vez un viernes perdido me hice una mascarilla, incluso cambiar mi alimentación, entonces como que son cosas que poco a poco me van diciendo, usted se quiere, usted se está cuidando en cosas pequeñas, sin necesidad de abrumarme por tengo que, y creo que es tengo la palabra que, tengo, uy, qué palabra de doble filo, ¿verdad? Por eso hace mucho tiempo aprendí que es mejor cambiarla por prefiero o por elijo, porque tengo es otra responsabilidad más y ese no es el punto del autocuidado jamás, porque no lo vamos a sostener en el tiempo. Exacto. Pero sí, y yo otro pequeño hábito de autocuidado para mí es una bebida caliente al levantarme. Es muy curioso, pero a mí me cuesta mucho salir de mi casa sin desayunar, pero no se trata solo del desayuno, se trata de esa bebida caliente, ya sea un té o un café, a veces solo agua caliente, me hace súper bien, es como que yo me estoy dando un apapacho. Y eso es parte del autocuidado. Hay días que no nos vamos a amar o no nos sentimos amorosos con nosotros mismos, pero entonces esos pequeños hábitos de autocuidado sostienen ese sentimiento de alguna u otra manera. Y yo creo que justo en la misma línea pues entra el autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a cuidar de nuevo y a querer, y a apreciar algo que no conozco? Y entonces es empezar también a conocernos a través de esos pequeños hábitos, a través de ese espacio, como vos decís, donde estabas con vos mismo y ya te veías al espejo y empezar a vernos, es que observarnos, ¿verdad? Ver con todo, con la luz, con la sombra, quién soy yo, qué me gusta, qué era eso que me ponía feliz cuando yo estaba menor o más joven, que me ilusionaba, cuáles son mis ilusiones, cómo me visualizo en un futuro, cuáles son mis capacidades.
sin buscar tal vez tanta validación exterior, ¿verdad? Es realmente verse en forma neutra, porque yo creo que tendemos a vernos ¿verdad? A tratar de vernos desde el juicio. Ajá. Pero es como observarnos de forma neutra, establecer nuevas metas. Yo creo que a veces uno se pierde un poco en la corriente del trajín del diario vivir y se le olvida que es un ser con ilusiones y con sueños. Pero también hay otro que vos dijiste, los vicios, ¿verdad? O sea, ver cuáles son nuestros vicios. Y es que básicamente, vamos a ver, el autocuidado es como ese primer peldañito como a querernos, a gustarnos a nosotros mismos. El autoconocimiento ya nos lleva como a ese siguiente nivel, donde sí, ya ahora sí me gusta mi cuerpo, me gusta quién soy yo, tanto externa como internamente. Ahora, ¿cómo comienzo a trabajar para poder entender quién soy yo realmente? Uh-huh. Y somos seres humanos, todos vamos a tener una lista de cualidades que nos gustan, que no nos gustan, que positivas, que un poco más negativas. Al final somos el combo completo. Entonces, poder entender y saber que, a pesar de que tal vez algo muy bueno, que soy súper dadivoso, soy una persona muy compasiva, muy alegre, etcétera, pero también tengo mi otra parte donde, bueno, tal vez soy reviento muy rápido, exploto, etcétera, uh-huh. Y es parte de quien soy y no lo puedo trabajar si no lo conozco. Exacto. Y para poder conocerlo necesito tener ese espacio donde yo conscientemente diga quién soy yo. Sí, y también nos pasa que nos perdemos en el hecho de agradarle a todo lo externo, uh-huh. Agradarle a las personas del trabajo, a los amigos, a la familia, a ser esta persona que anda tratando de agradarle al exterior y olvidamos agradarnos a la persona más importante, que es a nosotros mismos, porque al final hay un dicho que dice que el romance con uno mismo es el romance para toda la vida, y suena un poco cursi, pero es real, porque al final la persona que siempre va a estar en nuestra vida somos nosotros mismos. Entonces, si yo no me cuido, si yo no me conozco, y yo sé que suena como más de uno va a pensar, pero qué fácil decirlo, pero cuando vienen cuando la vida se pone tal vez cuesta arriba, cuando el camino se pone empinado, es justamente esos pequeños hábitos que nos devuelven a nuestro interior, uh-huh. Donde están las respuestas. O sea, y si lo decimos es con conocimiento de causa, porque lo hemos vivido, y yo he estado en ese punto donde yo digo, ay sí, qué fácil decir que uno se ama mucho, cuando todo parece estar muy bien. Y es justamente en esos momentos donde ese reconectar conmigo y verme las sombras y verlas en neutro, no para hacerme un autocastigo, sino para observar y decir, ok, me empodero, me responsabilizo y ahora sí, lo acepto, me perdono muchas veces. ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Por dónde le entro? Uh-huh. De hecho, ahí sobre ese mismo por dónde le entro, le iba a preguntar también cómo ha hecho para poder ir descubriendo quién es, porque, a ver, es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, hay que tener amor propio, hay que conocerse uno mismo, pero la práctica ya es donde uno hasta queda en neutro o frené y digo, ok, sí, pero entonces, ¿cómo me voy a conocer? Uh-huh, ¿qué es lo que realmente me va a ayudar o me va a llevar a entender quién soy yo? Sí, bueno, a mí en lo particular me ha funcionado la intuición, digamos, dejar de hacer las cosas en automático, dejar de decir que sí en automático, cómo se siente en mi cuerpo. Hay un ejemplo que a mí me da mucha risa porque es real. Hace 10 años yo no imaginaba un viernes en la noche en mi casa. O sea, yo a donde fuera, pero había que salir, era viernes en la noche. Y hoy día, un viernes en la noche, yo ya estoy durmiendo a las 10 de la noche. Uh-huh. O en mi sillón, o ya me fui a dormir, y es el momento como de recargar mi energía para el sábado poder aprovechar mi tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo en algún momento de mi vida me di cuenta que ya yo no me sentía cómoda estando en cualquier lugar solo por estar. Cómo se sentía mi cuerpo y escuchar cómo, sobre todo conectar con mi cuerpo. Estamos tan metidos en nuestra cabeza que no conectamos con el cuerpo, y eso es algo que yo como que he insistido conmigo misma. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Esto no se siente bien. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? O esto que estoy haciendo, este hábito que tengo, no se siente bien. Y aplica para todo. Por ejemplo, que me devuelvo al tema de la actividad física, que a mí me encanta y lo hago muchísimo, pero
han habido momentos donde lo que hago de actividad física ya no se siente bien, necesito hacer algo diferente, o hay días que no tengo la energía para hacer la rutina establecida, que necesito hacer otra cosa. Yo creo que por lo menos en mi caso personal, conectar con el cuerpo es como una de las señales de esto me gusta, no me gusta. También conocer, ¿verdad? Ver un poco del panorama externo, qué cosas me gustan, qué me llama la atención, qué me genera placer y tranquilidad y calma. Uh-huh. Yo creo que la calma y conectar con el cuerpo son como buenas guías para ir identificando esas cosas. Súper. Sí, a mí en realidad una de las cosas que me ha ayudado mucho es intencionalmente generar un espacio, uh-huh. Porque como yo normalmente he estado viviendo muy acelerado, siempre un objetivo uh-huh. tras otro, mi cabeza estaba muy enfocada en el final. Entonces, la meta. Exactamente, cada vez que voy a hacer algo tengo que llegar de una vez ya, yo quiero la meta, quiero ver lo que voy a alcanzar. Nunca me ponía a pensar realmente que al final de cuentas lo importante es el camino, o sea, lo que yo estoy viviendo para llegar ahí. Uh-huh. Entonces, el poder agarrar un viernes en la noche y simplemente sentarme aquí en la sala, poner música, poner aceites para poder tener un poco de aromaterapia y tener el espacio para mí, ya sea para, no sé, simplemente escribiendo alguna canción. A veces lo que hago es poner música y ponerme a cantar, pero a cantar de que no me interesa si sonó bonito o feo, simplemente voy a dejar soltar y sacar lo que está pasando. Me ayuda mucho a conectar con mi cerebro y a entender qué está pasando conmigo, porque de hecho una de las cosas que entendí es que también el hacer eso me ayuda a entrar como en mi lugar espiritual. Uh-huh, uh-huh. Y también lo otro que me ha estado ayudando mucho con ese autoconocimiento es ser muy consciente en las situaciones que me suceden en la vida, uh-huh. que va muy relacionado con lo que decías antes de entender qué pasa con mi cuerpo. Claro. Entonces, si estoy en una situación que no me gusta, antes el estar complaciendo a la gente, entonces yo decía, no, me tengo que quedar aquí porque se puede sentir mal, porque se puede resentir. ¿Qué van a pensar de mí? Ay, sí. Yo sé qué van a decir, qué van a pensar, ha estado siempre tan presente en mi cabeza. Uh-huh. Entonces estaba intentando ser más como, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? E incluso si tomo la decisión de quedarme en un lugar donde no estoy cómodo, estar tranquilo con la decisión porque yo lo estoy decidiendo. Porque me responsabilicé. Exactamente. Entonces creo que esas cosas me han ayudado mucho a ir entendiéndome mejor. No estoy ahí al 100%, evidentemente es un proceso. Claro. Pero me ha ayudado muchísimo a entender y a descubrir quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué cosas puedo aceptar, qué cosas no puedo aceptar. Entonces creo que todo eso se va convirtiendo en ese globo de poquito a poquito ha ido llegando, pero han ido sumando las piezas y el rompecabezas al final pues, se va completando. Y es súper emocionante porque, o sea, hay momentos retadores y no todo, de nuevo, no necesariamente me gusto, o hay días que no me gusto, hay días uh-huh. que no me soporto, y eso pasa en cualquier relación interpersonal. Lo que pasa es que en la relación conmigo misma, es más complejo, pero está bien. Es decir, ok, hoy no me siento al 100, hoy el amor propio no está presente, hoy esto del autocuidado se me está dificultando, hoy esto de autoconocerme está volviéndose un reto, pero aquí estoy y lo acepto y lo neutralizo y mañana será otro día. Y es parte de eso mismo incluso aceptar las emociones, sí, o sea, exacto. Entender que tengo un día donde tal vez no me siento bien, donde me siento triste, donde me siento enojado, pasó algo y simplemente me enojó, y entender que está bien tener las emociones porque están llegando como resultado de un evento que sucedió, ya sea bueno o malo. No es el hecho de que no pueda tener la emoción, más bien es permitirme sentirla para poder entender qué me hace trigger. Y lo que puedo hacer es ahora responsabilizarme de cómo reacciono. Exacto, y observarla, ¿verdad? Ajá. Porque ya me estoy conociendo, ya sé que tal cosa me está desencadenando una reacción, y es justamente eso, hacer conciencia de quién soy, de cómo me trato, de cómo me abordo en la vida, digamos, cómo transito esta vida para seguir avanzando. Sí, me parece interesante y podríamos sacar un episodio de navegar las emociones. Sí, verdad que sí, yo creo que es importantísimo, sí, ese tema me encanta. Porque nos enseñan a bloquear todo eso y no realmente aceptarlas tal cual están y por lo menos navegarlas correctamente, que es aceptarla, entenderla y después ya ahora sí superarla. Sí, pero bueno. Lo vamos a hacer. Y bueno, para cerrar, yo quiero terminar con una cita de Aristóteles que dice que conocerse a uno mismo es el inicio de la sabiduría.
Y yo creo que sí, así es. Definitivamente, porque nuestra realidad está en nosotros mismos. La realidad que vivimos está basada en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido a lo largo de todos los años, incluso los traumas que tenemos. Entonces, al conocernos, al conocer cuáles son esos traumas, qué cosas nos han afectado a lo largo de la vida, va a ayudar y va a hacer cosas increíbles para nosotros. Y es que somos seres excepcionales y somos únicos. Estamos conectados, pero somos únicos, somos obras de arte. Yo sé que hay super cursi, pero es la verdad. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días. En 15 días. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram. Tenemos también la versión en YouTube, el video del podcast. Si en algún momento quisieran escucharlo o si necesitaran verlo con una versión con subtítulos en otros idiomas. Pues gracias por todo el apoyo. Nos vemos en 15 días. Chao.